Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocen, soy Samila Flores y en el día de hoy vamos a hablar si realmente las mascarillas caseras funcionan. Todo lo que les voy a decir a continuación es basado en mi experiencia, en lo que he buscado e investigado. Decidí hacer este video porque en lo personal considero que no hay información suficiente sobre este tema. Antes que nada, quiero que entiendan un poco la estructura básica del cabello. Cada hebra del cabello tiene una textura y una estructura. Entonces, la parte externa del cabello es la cutícula. Y más adentro tenemos la corteza, que es donde se forman los enlaces y dan patrón a cada textura. Por ejemplo, mi cabello es afro rizado y los patrones son un poco más desordenados. Si tu cabello es liso, los patrones son más parejos. En fin, eso solo se ve a nivel microscópico. Se han hecho investigaciones por expertos en el cuero cabelludo y dicen que los productos deben ser sintetizados o hidrolizarlos. Deben llevar un proceso de laboratorio e higiene necesarios. Estos productos como el aguacate, la miel, el banano, el huevo, los productos que tú utilizas para hacer las mascarillas caseras no tienen el tipo de formación para que penetren en el cabello. Estos productos tienen moléculas muy grandes para que penetren en la hebra. Yo hace un par de años atrás solía hacerme mascarillas caseras y veía que mi cabello, en vez de mejorar, cada vez lo veía más seco. Entonces me puse a investigar y hablé con expertos y llegué a una conclusión. Y es que miren, aunque ustedes no lo sepan, no es higiénico preparar mascarillas caseras, porque solo comencemos a la hora de la preparación. Cogemos un plato y un tenedor que lavamos con el jabón y la esponja de nuestra cocina. Después cogemos ingredientes de nuestra nevera que están previamente abiertos, ya sea la mayonesa, el aguacate, el banano, etc. Lo utilizamos y lo ponemos en el plato. Todo esto lo hacemos sin guantes, pero ya de por sí viene contaminado del plato, que no está esterilizado, los ingredientes y ahora la preparación sin guantes. Lo que quiere decir que estamos provocando una contaminación en la mezcla. Si se fijan de lo que les acabo de decir, la preparación no tiene un proceso de descontaminación apropiado, porque a pesar de que el plato y el tenedor estén limpios, no quiere decir que estén esterilizados. Y ni hablemos de los productos, y peor si están dañados. Entonces, preparamos el producto, lo aplicamos en el cabello, una mezcla altamente contaminada que puede producirnos alérgenos, es decir, irritantes que pueden hacernos mucho daño, ya que producen acúmulo ya sea en el cuero cabelludo o en la misma hebra, y esto es más difícil de retirar del cabello ya que se encuentra saturado. Esto nos puede provocar hongos, bacterias, residuos, y los beneficios que realmente necesita nuestro cabello no penetra en la hebra. Sin mencionar que las mascarillas caseras chorrean feísimo, también gastamos mucho tiempo en su preparación y peor si a la hora de retirarlas no utilizas un shampoo con sulfato. Es como si yo te dijera a ti, licúa un pedazo de pollo, sabemos que tiene proteína, lo aplicas en el cabello, pero el folículo capilar no tiene cómo digerir ese pollo y transformarlo en proteína. Exactamente así sucede con las mascarillas caseras. Hoy día me aplico mascarillas cosméticas que están diseñadas para el cabello, ya que han pasado por ciertas normas y procesos antes de salir al mercado. Deben de pasar por laboratorio, procesos de efectividad, calidad, higiene, normas y protocolos que no cumplen las mascarillas caseras que hacemos en casa. Aparte, las mascarillas cosméticas penetran eficazmente en el cabello. Tenemos que tener en cuenta que artesanal no es lo mismo que casero, ya que artesanal es algo hecho por las manos, hecho usualmente por personas calificadas que han estudiado en el tema y deben tener ciertas regulaciones. Deben tener registro sanitario, registro industrial y todo lo que conlleva una efectividad y seguridad para ponerse en venta. Para mí en lo personal, en los productos caseros gastamos más recursos que podríamos aprovechar ingiriéndolos, ya que al consumirlos el cuerpo saca los nutrientes y los distribuye por la piel, las uñas, el cabello, etc. Y podemos tener muchos mayor beneficios consumirlos que aplicarlos. Considero que las mascarillas caseras, más que hacer bien, hacen mal. Y aunque ustedes no lo crean, me ha parecido mucho más económico y efectivo comprarme mascarillas cosméticas que prepararlas. Porque antes compraba los productos todas las semanas y no siempre los utilizaba todos, así que se me dañaban y gastaba dinero innecesariamente.
Hay personas que piensan que deben de comprarse mascarillas muy costosas y no es así, ya que hay mascarillas económicas muy buenas. Si desean que les haga un video sobre ello, escríbanme acá abajito en los comentarios y lo haré. Yo no utilizo mascarillas caseras, pero si tú las utilizas y te funcionan, felicidades. No tienes que estar de acuerdo conmigo, cada quien sabe lo que le va bien. Espero les haya gustado y les haya sido de mucha ayuda el video de hoy. Si fue así, dale like, escríbeme en los comentarios si utilizas mascarillas caseras y si las utilizaste en un pasado, ¿por qué las dejaste de utilizar? Suscríbete a mi canal para que no te pierdas los videos que suba. Activa la campanita de notificaciones para que te avisen cada vez que suba un video nuevo. Compártele este video a las personas que tú consideres que les sería de mucha ayuda. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.